Las víctimas del entorno. Bienvenida y bienvenido a Coherencia Universal. Hoy quiero hablar de las víctimas de ciertos entornos laborales. Y quiero hacerlo desde un lugar un poco distinto. No tanto desde la denuncia frontal de una práctica concreta, ni desde el análisis de un mecanismo determinado, sino desde la experiencia humana de quien queda atrapado dentro de una estructura que, poco a poco, va dejando de tratarle como adulto, como profesional, como persona. Para empezar a tratarle como alguien a quien se puede corregir, conducir, callar o manejar. Porque esa es una de las cosas más duras de algunos entornos de trabajo. No solo el daño que producen, sino la forma en que lo normalizan. Al principio, muchas veces, la persona intenta entender, intenta adaptarse, intenta pensar que quizá está exagerando, que quizá hay cosas que no ve, que quizá todo forma parte de una cultura de trabajo exigente, de una forma de coordinar, de una tensión puntual, de un mal momento, de una mala racha. Y mientras intenta entender, sigue adelante, sigue cumpliendo, sigue sosteniendo, sigue esforzándose por conservar una lectura razonable de lo que le rodea. Pero llega un punto en que ya no se trata solo de presión, ya no se trata solo de desorden, ya no se trata solo de una mala gestión más o menos habitual. Llega a un punto en que lo que empieza a doler de verdad es la degradación del trato. La sensación de que ya no está hablando con trabajadores, sino con personas a las que puede empujar, infantilizar, conducir con medias verdades, corregir con tono paternalista o colocar en un lugar de inferioridad casi moral. Y eso desgasta muchísimo. Desgasta porque no siempre aparece en forma de agresión abierta. A veces aparece como una suma de gestos, de tonos, de pequeños modos de colocarte por debajo. Una reunión donde no se te escucha de verdad, pero se te habla como si tuvieras que aprender la lección. Una respuesta donde no se contrasta lo que dices, pero se te devuelve con tono de adulto cansado frente a un niño que no entiende. Un procedimiento donde, en teoría, se te reconoce como parte del problema a resolver, pero en la práctica se te trata como alguien a quien hay que llevar, callar, ordenar o reconducir. Y ahí algo empieza a romperse por dentro. Porque el trabajador no solo vive una injusticia o una falta de escucha, vive una pérdida de posición, una reducción simbólica, una especie de descenso silencioso en el modo en que se le mira y se le trata. Y esto se vuelve más evidente cuanto más abajo estás en la cadena de mando. Ese es otro de los grandes problemas. Que la hipocresía y el cinismo no se reparten igual.
se sienten con más crudeza abajo. Cuanto menos poder tienes, cuanto menos margen de maniobra, cuanto más sustituible pareces, cuanto más fácil es hablar por encima de ti, más evidente se vuelve el contraste entre lo que la organización dice ser y lo que realmente hace contigo. Arriba hay lenguaje, abajo hay impacto. Arriba hay discurso, abajo hay cuerpo. Arriba hay valores, abajo hay formas de trato. Y muchas veces lo que una organización llama cultura, profesionalidad, orden o procedimiento, abajo se vive como otra cosa muy distinta. Como una mezcla de control, distancia, manipulación amable y desposesión de voz. Y eso es muy duro de explicar desde fuera, porque no siempre deja una escena nítida. No siempre hay una frase brutal. No siempre hay una amenaza. No siempre hay un gesto espectacular que permita decir: aquí, exactamente aquí, empezó todo. A veces lo que hay es una atmósfera, una manera de estar, una forma de hacerte sentir que tu palabra vale menos, que tu percepción vale menos, que tu malestar vale menos, que tu dignidad queda supeditada a la comodidad del marco. Y cuando una persona intenta encontrar canales reales para que se la escuche, muchas veces se encuentra con muy poco. Ese es otro punto muy serio, porque sobre el papel puede haber canales, puede haber responsables, puede haber recursos humanos, puede haber comités, puede haber procedimientos, puede haber espacios de comunicación, puede haber inspección, puede haber incluso una estética completa de escucha, mediación, seguimiento y cuidado. Pero una cosa es que un canal exista y otra muy distinta es que sirva. Y muchas víctimas de estos entornos se encuentran exactamente con eso, con la diferencia brutal entre la existencia formal de una vía y su capacidad real para escuchar, proteger o corregir algo. Entonces aparece la frustración, porque la persona no se encuentra con un muro claro que al menos sería honesto en su brutalidad. Se encuentra con algo peor, con pasillos, con desvíos, con respuestas medidas, con amabilidad vacía, con prudencia sin suelo, con escuchas que no cambian nada, con circuitos que parecen diseñados no tanto para resolver el daño como para absorberlo sin alterar demasiado la estructura. Y ahí el cinismo se vuelve casi insoportable, porque cuanto más baja está una persona en la cadena de mando, más fácilmente se la obliga a convivir
con una contradicción obscena. Se le exige comportamiento adulto, responsabilidad, madurez, templanza, profesionalidad, mientras se la trata en demasiadas ocasiones como si no mereciera una interlocución adulta de verdad. Y ese contraste humilla. Humilla que te pidan serenidad mientras te vacían la voz. Humilla que te hablen de convivencia laboral mientras te colocan por debajo. Humilla que se invoquen normas de respeto desde lugares que no respetan de verdad la posición humana de quien tienen delante. Hasta que llega un punto en que ya no parece que estés en una organización adulta. Parece que has retrocedido a otra escena. Una escena más pequeña, más triste y más grotesca. Casi un jardín de infancia. No porque los trabajadores se comporten como niños, sino porque algunos mandos empiezan a hablarles como si lo fueran, a ordenarles como si lo fueran, a reconducirles como si tuvieran derecho natural a hacerlo, a infantilizar cualquier queja, cualquier malestar o cualquier necesidad de explicación con ese tono raro del que cree que está educando cuando en realidad está dominando. Y eso, quizá, es de lo más degradante. Porque no solo se pierde justicia, se pierde dignidad relacional. Se pierde esa base mínima por la que dos adultos, aunque ocupen posiciones distintas en una estructura, siguen debiéndose a una forma básica de reconocimiento mutuo. Cuando eso desaparece, el entorno deja de ser solo duro. Empieza a volverse moralmente pequeño. Y cuanto más pequeño se vuelve moralmente, más crece el daño en quienes quedan debajo. Porque la víctima no solo sufre por lo que ocurre, sufre también por la forma en que se le obliga a vivirlo. Como si todavía tuviera que agradecer el marco, como si todavía tuviera que aprender algo de quien le está reduciendo. Como si todavía tuviera que aceptar como normal una manera de trato que, fuera de ciertos espacios de poder, resultaría claramente inaceptable. Por eso, este episodio no quiere hablar solo del daño evidente. Quiere hablar de la erosión. De esa erosión lenta por la que una persona empieza a sentirse menos escuchada, menos seria, menos reconocida, menos adulta dentro de un entorno que, paradójicamente, no deja de exigirle comportamiento adulto. Y aquí conviene decir algo importante también. No todas las víctimas reaccionan igual. No todas nombran lo que viven del mismo modo. No todas tienen la misma claridad desde el principio. No todas pueden defenderse con la misma fuerza. Y eso no les quita verdad. A veces una persona tarda mucho en entender que lo que le está pasando no es simple estrés, ni simple mala suerte, ni simple sensibilidad,
propia. A veces tarda porque quiere seguir creyendo en el marco, porque necesita seguir creyendo que hay una lógica, porque admitir del todo lo que está viviendo sería también admitir lo desprotegida que está. Por eso, hace falta mucha más seriedad en cómo se revisan estos procederes. No más estética, no más retórica, no más canales decorativos. Seriedad. Y cuando digo seriedad, quiero decir también algo muy concreto. Figuras jurídicas serias. Figuras externas. Figuras que no estén atados por salario a la misma estructura. Figuras con capacidad real de revisar determinadas dinámicas, determinados tratos, determinadas degradaciones de la convivencia laboral sin quedar absorbidas por la lógica interna del mando, por la cultura del departamento o por el interés de la empresa en no alterar demasiado su propia imagen. Y aquí conviene decir algo todavía más incómodo, porque a uno no lo educan durante años en convivencia, en respeto, en derechos, en igualdad básica entre personas, en dignidad, en límites del abuso y en todo ese lenguaje precioso con el que se llena la boca el sistema para luego llegar a ciertos entornos laborales y descubrir que todo eso se lo pasan por el forro con buena cara y buena letra. Y ahí ya no falla solo una empresa. Ahí falla también el suelo institucional, judicial y político, que permite que demasiadas veces el poder cotidiano degrade a la persona sin encontrar una respuesta seria, rápida y proporcionada. Porque no basta con enseñar derechos en abstracto si luego, cuando toca protegerlos en lo concreto, todo se vuelve lento, ambiguo, técnico y tardío. Porque hay entornos donde ya no basta con confiar en que el propio sistema se autocorrija. No se autocorrige, se protege. Y mientras se protege, la víctima sigue ahí, intentando sostener algo de sí misma dentro de una estructura que no solo puede dañarla, sino además hacerle sentir que exagera, que no entiende, que no se adapta, que lo vive mal, o que debería aprender a soportarlo mejor. Eso no debería bastar. No debería bastar con que exista una jerarquía para que esa jerarquía se sienta autorizada a degradar el trato. No debería bastar con que algo ocurra dentro de una empresa para que se considere automáticamente asunto menor o conflicto relacional. No debería bastar con que la persona más débil en la cadena sea la que menos herramientas tiene para nombrar lo que vive. Por eso, quizá, una de las preguntas más importantes no es solo qué daño se produce, sino qué tipo de revisión seria existe para impedir que ciertos modos de trato se normalicen. Porque cuando no la hay, la víctima queda demasiado sola. Sola frente al tono. Sola frente al marco. Sola frente a la estructura. Sola frente a una convivencia laboral que ya no parece convivencia,
sino administración desigual del poder cotidiano. Y aquí hay otra capa muy importante, porque en medio de todo esto están también muchos mandos intermedios, y su posición no es tan simple como a veces parece. No solo ven las consecuencias de estas dinámicas en sus subordinados, no solo reciben de cerca el desgaste, la ansiedad, la pérdida de confianza o la reducción interior de la gente que tienen a cargo. Muchas veces, además, se les coloca a ellos también entre la espada y la pared. Entre ser el profesor, adoptar esa forma de control, hablar desde arriba, infantilizar, apretar, reconducir y convertirse en transmisores obedientes de una estructura tóxica, o intentar tratar a las personas como lo que son: iguales, adultos, profesionales, seres humanos que no necesitan ser mangoneados para funcionar. Y ahí aparece una contradicción muy seria, porque muchas veces esos mandos intermedios consiguen resultados que quienes están más arriba no consiguen precisamente por eso, por tratar a la gente con respeto, con horizontalidad, con seriedad adulta, sin caer en el teatro del control constante. Y sin embargo, justo esa forma de hacer las cosas puede convertirlos también en problema dentro del propio estamento. Porque entonces ya no incomodan solo por lo que hacen, incomodan por lo que demuestran. Demuestran que otra forma de coordinar era posible. Demuestran que no hacía falta degradar el trato para sostener resultados. Demuestran que no todo dependía del miedo, del correctivo o de la obediencia nerviosa. Y eso, dentro de una estructura que necesita justificar su propia dureza, es peligrosísimo. Ahí aparece también una fractura moral entre mandos, porque aunque muchos piensen parecido en el fondo, porque a casi todos, al menos en teoría, en la vida, en la escuela o en la propia convivencia, nos enseñaron que había que tratar a los demás con igualdad y con respeto. Llega un punto en que ya no basta con pensarlo. Hay que elegir entre adaptarse a una estructura tóxica que recompensará económicamente esa adaptación siempre que se sepa cerrar el pico, o sostener una forma más limpia de hacer las cosas, aunque eso tenga coste. Y esa elección no es pequeña, porque no va solo de estilo de liderazgo, va de beneficio, de supervivencia interna, de pertenencia y de miedo. Miedo a quedarse fuera, miedo a no ascender, miedo a parecer blando. Miedo a que otro, simplemente por no tener ese miedo, deje en evidencia la pobreza moral del modelo dominante. Y por eso, demasiadas veces, muchos terminan eligiendo la primera vía. No necesariamente porque sean monstruos. A veces por cobardía. A veces por adaptación, a veces por agotamiento, a veces por hambre de reconocimiento, a veces por una mezcla de comodidad y miedo,
Y la mejor forma de asegurar esa posición suele ser muy clara. Descargar sobre el mando que lo está haciendo bien. Señalarlo, aislarlo, convertir su diferencia en rareza, en amenaza o en problema. Por envidia. A veces. Por miedo. Muchas veces. Por miedo incluso a su ausencia de miedo. También. Porque hay algo profundamente desestabilizador en alguien que, sin grandes gestos, sin heroicidades de escaparate, simplemente trata a las personas como iguales y demuestra con hechos que la toxicidad no era una necesidad de la estructura, sino una elección de quienes la sostenían. Y ahí, el estamento intermedio deja de ser solo un nivel de coordinación. Se convierte en un campo de batalla moral. Un lugar donde ya no solo se decide cómo se trabaja, sino qué precio está dispuesto a pagar cada uno por seguir mirándose al espejo sin demasiada vergüenza. Y hay algo más que vuelve todo esto todavía más repugnante. Que en según qué investigaciones sensibles de trato, cuando ciertos departamentos, como pudieran ser relaciones laborales, recursos humanos o quien toque, responden a los mandos intermedios diciendo cosas como que sus superiores llegan a los números. Eso no es solo una salida pobre, es casi un insulto. Un insulto a la inteligencia, un insulto al trabajo real, un insulto a la gente que sostiene la operativa de verdad. Porque, vamos a ver, ¿de dónde creen que salen esos números? ¿De un superior que no está en la operativa real, sino más bien moviendo piezas desde arriba, jugando al ajedrez con el personal? No, los números no los hace él solo. Los números los hace el equipo. Los hace la gente que está abajo sosteniendo llamadas, presión, clientes, errores, desgaste, coordinación y resultados. Los números no le pertenecen al mando. Ni moralmente, ni casi nunca en la práctica. Los números son una consecuencia colectiva del trabajo de muchas personas. Y por eso usar la frase llega a los números como si con eso ya quedara zanjada una investigación de trato es profundamente obsceno, porque convierte un resultado colectivo en una coartada individual. Y encima lo hace para proteger a quien ocupa una posición de poder frente a quienes de verdad sostienen la realidad diaria, que permite que esos números existan. Eso ensucia todavía más la escena, porque ya no solo se deja en segundo plano cómo se trata a la gente, se les expropia incluso el mérito de lo que producen. El equipo pone el cuerpo, pone el tiempo, pone el desgaste, pone la operativa real. Y luego resulta que el rendimiento aparece casi como si fuera una propiedad privada del mando. Y no lo es. Los números no son suyos. Los números no lo absuelven. Y desde luego, los números no deberían servir jamás para tapar la forma en que se degrada a quienes los hacen posibles. Y eso termina haciendo mucho daño. No siempre un daño ruidoso. A veces un daño callado. Un
un daño de reducción interior. Un daño de ir perdiendo sitio dentro de uno mismo. Un daño que no siempre se ve rápido desde fuera, pero que dentro se siente como una pérdida continua de aire, de posición y de confianza. Por eso este episodio quiere cerrar con una idea sencilla. Las víctimas de estos entornos no necesitan solo ser escuchadas, necesitan ser tomadas en serio. Y ser tomadas en serio significa algo más que abrir un canal, escuchar una versión o registrar una incidencia. Significa revisar de verdad los procederes, revisar de verdad las formas de trato, revisar de verdad qué se está permitiendo en nombre de la autoridad, de la coordinación o de la cultura interna. Porque donde el poder cotidiano degrada a la persona hasta hablarle como si no fuera un adulto delante de otros adultos, ya no hay solo un problema de clima. Hay un problema de dignidad. Y eso debería importar muchísimo más de lo que importa. ¿Cómo se podría solucionar esto? A mí se me ocurren unos cuantos puntos. Primero, dejar de confundir autoridad con derecho a degradar. Coordinar no puede seguir siendo una excusa para infantilizar, corregir con tono paternalista, desautorizar o mangonear a adultos como si fueran críos. Una cosa es organizar trabajo y otra muy distinta, reducir a la gente. Segundo, revisar de verdad los procederes sensibles desde fuera. No basta con que recursos humanos, relaciones laborales o el circuito interno digan que ya se ha mirado. En según qué casos hacen falta figuras externas, serias, con capacidad real de entrar, escuchar, contrastar y señalar patrones sin depender del interés de la empresa en proteger su propia imagen. Tercero, dejar de blindar a ciertos mandos solo porque llegan a los números. Los números no son suyos, los hace el equipo, y ningún resultado debería servir de coartada para degradar el trato, intoxicar un entorno o arrasar con la dignidad de quienes sostienen la operativa real. Eso no se lo cree nadie. Deja evidente gestiones paralelas. Cuarto, medir también cómo se consiguen esos resultados, porque no basta con mirar cifras, hay que mirar rotación, bajas, quejas repetidas, desgaste, clima real, pérdida de confianza, despidos y no solo los improcedentes sobre el papel. Y la forma concreta en que se está tratando a la gente dentro del equipo. Quinto, proteger de verdad a los mandos intermedios que demuestran que se puede coordinar de otra manera. Porque muchas veces los que tratan a las personas como iguales, los que sostienen resultados sin recurrir al miedo ni a la humillación, no son premiados, son señalados. Y eso hay que romperlo. Sexto, convertir los canales de escucha en algo más que decoración. Un canal que existe pero no corrige, no protege y no altera nada es solo estética. Tiene que haber trazabilidad, plazos, contraste real y consecuencias cuando aparezcan patrones sostenidos. Séptimo, dejar de tratar la omisión como si fuera algo menor, porque a veces el problema no es solo lo que alguien hizo,
es lo que no se quiso revisar, lo que no se quiso escuchar, lo que no se quiso frenar, lo que se dejó pasar porque resultaba más cómodo para la estructura. Octavo, formar a los mandos, sí, pero de verdad. No con cursos vacíos para cubrir expediente, sino con trabajo serio sobre trato adulto, límites del poder cotidiano, sesgo, formas de corrección, uso del tono y responsabilidad relacional. Y si no cambia la conducta, entonces que haya consecuencias reales. Noveno, dejar claro que la humillación blanda también es violencia, porque no todo daño entra gritando. A veces entra con tono correcto, con sonrisa pequeña, con sarcasmo, con frase aparentemente neutra, con ese modo de recolocar al otro por debajo sin dejar una escena brutal. Y eso también destruye. Décimo, auditar la cultura real de ciertos departamentos. No lo que dicen ser, no lo que pone en los valores, lo que producen de verdad. ¿Quién enferma? ¿Quién se va? ¿Quién calla? ¿Quién acaba señalado? ¿Quién asciende? ¿Y qué forma de trato se está normalizando dentro? Y si tuviera que resumirlo en una sola idea, sería esta. Hay que quitarle a la jerarquía la fantasía de que coordinar le da derecho a degradar. Porque mientras una estructura siga confundiendo mando con permiso para reducir al otro, todo lo demás serán parches. Y conviene cerrar con algo que muchas organizaciones tienden a subestimar. Se suele decir que los perros que ladran no muerden. Y a veces, desde dentro, se interpreta cualquier señal incómoda bajo esa lógica, como ruido, como exageración, como algo que no irá más allá. El problema es confundir ese ladrido con otra cosa muy distinta. Un rugido sostenido, bajo, constante, que no busca llamar la atención, sino marcar un límite que no está siendo escuchado. Porque cuando ese rugido se ignora durante demasiado tiempo, deja de haber avisos. Ya no hay ruido. Ya no hay señales. Solo quedan consecuencias. Y en ese punto, la organización ya no está gestionando una tensión. Está gestionando el impacto de no haberla querido ver antes. Muchas gracias por estar.